Bendiciones para todos. Bienvenidos en este día a este lugar en el cual nos reunimos para celebrar gozosos a nuestro Señor y nuestro Rey Jesucristo. Es maravilloso poder tomarnos un día de la semana para congregarnos y para juntos, como hermanos, como iglesia, darle gloria y honra al que merece toda la exaltación. Hemos pasado una semana lleno de buenos momentos, también de momentos difíciles, pero qué bueno es que vengamos ante la presencia del Señor, tal y como somos, con nuestras luchas y debilidades, también con nuestros éxitos y victorias, y decirle gracias, Señor. Gracias porque nos has sostenido, gracias porque en los momentos buenos Tú lo permitiste, nos diste esa victoria, y gracias porque en los momentos difíciles nos fortaleciste. Ese es el Dios que tenemos, un Dios realmente bueno. Y para comenzar este servicio, vamos a leer la palabra de Dios porque hoy es un día especial. Es el día que además de congregarnos como iglesia, también dispusimos para celebrar la cena del Señor y recordar su hermoso sacrificio. Por eso quiero compartirles en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 47. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Esta es la promesa de Jesús cumplida, su vida entregada en la cruz para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de participar de esa cena, de poder disfrutar, de comer de ese pan, de beber de ese vino, que no es otra cosa sino la representación de su cuerpo y su sangre, que fue entregado por propiciación para nosotros. Esa es una gran bendición, es una gracia que nosotros tenemos, es un don que el Señor le ha dejado a su iglesia, en el cual debemos regocijarnos. Así que hoy, con ese corazón agradecido, con un corazón humilde, presentémonos delante del trono del Señor, rindámosle adoración, rindámosle gozo, alabanza, démosle gracias por cada bendición recibida, porque tenemos que tener un corazón humilde para reconocer que Dios ha sido realmente bueno y que merece nuestra adoración. Así que hoy dispón tu vida y tu corazón, todas las dificultades, pensamientos, confusiones, preséntalos delante de la presencia de Dios, pero para dejarlos allí y poder disfrutar de estar en su presencia y darle la adoración y la alabanza que Él merece. Y mientras le adoramos y le alabamos, nosotros somos edificados, somos sustentados, somos fortalecidos, porque la presencia del Señor inunda nuestros corazones, inunda nuestras vidas, llenándonos de paz, de gozo y de fe. Amén. Saludos, apreciados hermanos y amigos que hoy nos congregamos en este lugar para reconocer públicamente que dependemos de Dios, que estamos aquí porque somos dependientes de Él, no porque seamos más santos. Es la congregación de los santos, sí, pero no nos reunimos como santos porque somos más santos que otros, sino porque Él nos santifica. Él tiene el poder para alimentar nuestras vidas, nuestras almas, para ayudarnos a seguir adelante conforme a su voluntad y su propósito. Y los hijos de Dios, los que creen en su nombre, tienen por bien congregarse porque es una instrucción dada por el Señor. A través de la Escritura nos enseña que el congregarnos hace parte de la vida cristiana, hace parte de la edificación del cuerpo de Cristo Jesús y hace parte también
no para verlo como un espectador, sino para poder vivir y confraternizar, no solo con nuestros hermanos, sino con la palabra de Dios, que es nuestro alimento, debería ser diario. Y reunirnos acá en este lugar es un privilegio que no todos tienen. Sabemos que la iglesia ha sido perseguida por toda la historia y seguirá siendo perseguida a causa de predicar la verdad. El llevar la verdad del evangelio, la verdad de la palabra, nos hace automáticamente enemigos del mundo. No hay otra forma de poder llevar el mensaje sin ser enemigos del mundo. No podemos ser amigos del mundo. Pues tendremos que obviamente llevar en tolerancia y en sabiduría nuestras relaciones, pero es algo que debe golpear nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y estamos muchas veces rodeados de personas que quizá puedan sacarnos de ese propósito o participamos, oímos o estamos en escenarios donde el centro principal no es el Señor. Cuando el centro principal no es el Señor, contaminamos nuestros corazones y nuestras vidas, porque este mundo nos lleva a pecar, a vivir de una manera desordenada. Eso debe golpearnos, de veras. Y no que lo hayamos alcanzado todos, ni todo, más bien, no lo hayamos alcanzado todo, pero si hemos vivido, experimentado esto, sigamos adelante, porque el que nos llamó es fiel para preservar y llevarnos a perseverar en su santo llamamiento. Así que oremos no solamente por la iglesia que es perseguida a lo lejos de nuestro país, de nuestra nación, sino también por nosotros, que también somos asediados por este mundo y por todos los que nos rodea. Oremos, por favor. Esta ocasión dediquemos esta oración a Nigeria y pidamos al Señor por los hermanos de la iglesia que está en Nigeria también. Gracias, Dios, por tu misericordia. Rogamos tu misericordia, tu bondad, Señor, porque aunque nosotros no la pidamos, no la supliquemos, tú eres Dios que conoce todo y sabes que necesitamos de esa misericordia. Pero hoy, como hermanos unidos, Señor, suplicamos tengas paciencia con nosotros, tengas misericordia con nosotros, con nuestros hermanos de la iglesia que está en Nigeria, Señor. Ayúdalos a mantenerse fiel a ti, porque tú eres fiel. Ayúdales a ser santos, Señor, porque tú eres santo. Ayúdales a ser, Señor, esos que llevan el evangelio de Cristo a pesar de las dificultades. Y también a nosotros, Señor, porque necesitamos esas oraciones que hacemos por otros hermanos en otros países. También te las suplicamos a ti. Deberíamos rogarte a ti lo mismo, para poder nosotros estar también conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Y que tu Espíritu Santo hoy nos dé la claridad para comprender tu palabra y poder llevarla por obra, Señor. No ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hemos venido trabajando la serie La Iglesia Funciona. Y una vez más recuerdo el hecho que usted no funcione en la iglesia no significa que la iglesia no funciona. El hecho que usted sea parte de la iglesia no significa que la iglesia se aparta. El hecho que usted se divida de la iglesia no significa que la iglesia está dividida. Somos nosotros los que hacemos parte de la iglesia del Señor y necesitamos aferrarnos a Él, a sus promesas, a su palabra, porque su misericordia es para con su iglesia. Le aseguro que no seremos defraudados. Llegará el día en que Él vendrá, ya no como humilde en su asno, sino vendrá con espada en mano para decretar su juicio sobre la tierra. Y ahí necesitamos del poder y la misericordia de Dios sobre nosotros. Quiero que compartamos
este tema que he colocado por nombre daño colateral. En la serie La Iglesia estamos trabajando un área muy importante que sin eso no habría iglesia, y es el Evangelio. Y estamos mirando algunas de las cosas que creíamos que era Evangelio y no lo son. Algunas cosas que pensábamos que afirmaba el Evangelio y no lo es. Y que a veces creíamos que estábamos predicando el Evangelio y estábamos realmente, era dando consejos humanos o dándole ánimo a otras personas a través de nuestras propias palabras. No son nuestras propias palabras, nuestros propios pensamientos, ni nuestros propios consejos los que llevarán a alguien a la salvación, por muy sabio que tú seas. No me atrevo a llamarme consejero si no utilizara como herramienta principal o como guía de mi vida para poder guiar a otro. No podría atreverme a hacer la labor de consejero si no estoy haciendo uso de la palabra de Dios. El decir que predicamos, el decir que aconsejamos, que ministrar el servicio, que servimos al Señor, sin el fundamento de la palabra de Dios, sencillamente eso nos convierte a nosotros en unos mentirosos o en unas personas que han sido engañadas y que hoy viven una doctrina completamente alejada. No son las redes sociales las que nos van a nosotros a ilustrar, no son las páginas las que nos van a ilustrar, no son las experiencias de otras personas las que nos van a ilustrar. Podría ser que fueran utilizados estos recursos tecnológicos y esta modernidad, pero seguimos predicando ese viejo evangelio que Él declaró a través de los santos hombres de Dios que escogió para llevar el mensaje de salvación a otros. De hecho, el apóstol dice, si un ángel o alguno de nosotros o cualquiera viene con un evangelio diferente, sea anatema, maldición, para ser tenido en cuenta, como eso. Pero a pesar de que los tiempos han cambiado y que las culturas se modernizan y que nos europeizamos o nos agringamos, no sé cómo quisiera entenderlo usted, porque la moda viene de París y porque la tecnología viene de Japón y de Estados Unidos y de potencias mundiales, eso puede variar muchas cosas en nuestro entorno, pero el evangelio no es influenciado ni por moda, ni por cultura, ni por potencias mundiales. El evangelio ha sido inspirado por Dios para su gloria y para que los que creen en Cristo Jesús y en su palabra, en el evangelio, puedan tener entrada a la salvación, al trono de la gracia de nuestro Dios y Padre. Entender esto nos lleva a nosotros incluso a tener problemas con personas que están a nuestro alrededor. Entender esta sencilla pero poderosa verdad nos llevará a nosotros incluso a poder tener estar aparte, ser parte de una dignidad especial, no para ufanarnos, sino para comprender que si el Espíritu Santo de Dios nos permite a nosotros comprender la Escritura, primero no es para que nos sintamos más que nadie, pero tampoco para que pensemos que es cualquier cosa la que ha llegado a nuestra vida. La revelación del Espíritu de Dios, de su palabra, a su iglesia es un privilegio que no tienen todos. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, sino porque hay motivaciones diferentes en cada corazón para buscar la salvación, para buscar al Señor. Mire, yo no sé si usted lo vio, lo vivió, lo experimentó o tuvo testimonio de alguien, pero créame que hay gente que viene a la congregación porque le gusta a alguien que viene a la congregación. Yo me congrego allá porque allá hay una chica que me gusta o hay un hombre que me gusta. Ese tipo de cosas ocurren más de lo que usted se imagina. Me gusta esa congregación porque desde que estoy yendo a esa congregación mis finanzas han cambiado. Ahora soy más próspero que antes. A mí me ha traído buena espalda esto de venir a esta congregación. Si usted se pone a analizar
ninguna de esos tipos de motivaciones son las que nos deberían llevar a nosotros a acercar al Señor o congregarnos. El hecho específico de la congregación de los santos un día en la semana es para aprender de su palabra y poder ser instruidos por el Señor, para que confraternicemos como hermanos y podamos vivir una vida santa delante de Dios, una vida llamada a libertad en Cristo Jesús, una vida llena del gozo de su misericordia y que podamos ser alimentados no solamente en nuestra mente, sino también en nuestra alma y nuestro espíritu para poder estar firmes el día de la angustia, el día malo. Hay otras motivaciones que son mucho más importantes que cualquier tipo de prosperidad en esta tierra. Porque en esta congregación, recuerdo el caso de un pastor que le decía a alguien: ese hijo que Dios te dio, te lo dio porque te congregaste aquí. Y te puedes ir tú, pero tienes que dejar a tu hijo aquí en esta congregación. Como si eso fuera parte o si un hombre pudiera dar vida a otro solo porque se le ocurre decir que es el dador de la vida y el quitador de la vida es sencillamente Dios. Y estas cosas ocurrirán cuando es su voluntad y no la nuestra. El esposo que te lo conseguiste aquí. Si te quieres ir tú, vete tú, pero deja a tu esposo acá. Este tipo de cosas la oí una y varias veces. Y sencillamente, hermanos, entendamos que si nosotros buscamos al Señor es porque Él nos buscó primero. Si amamos al Señor es porque Él nos ha amado primero. Y si algo entendemos de la Escritura es porque su misericordia ha sido sobre nosotros y Él nos ha permitido el entender o comprender algo de la Escritura. No hay otra razón de las razones principales por la cual usted y yo deberíamos congregarnos. Hay personas que cumplen su semana y vienen a la congregación porque a partir de que empezaron a congregarse le ha ido bien en los negocios, como si fuera un amuleto. No, muchos nos venimos y nos congregamos para poder también enfrentar una semana dura, triste, una situación difícil, una enfermedad que quizás no se va a quitar, pero seguramente cuando buscamos fervorosamente a Dios con un corazón contrito y humillado que Él no desprecia, encontraremos en Él salvación aunque muramos en esta tierra. Aunque las cosas no se den en esta tierra, aunque no se consiga un empleo, aunque no se consiga un esposo o una esposa, aunque no se tenga hijo, aunque no se tenga dinero y posesiones, el Evangelio triunfa y triunfará por siempre. Así que, hermanos, entender la realidad del Evangelio. Y hemos venido hablando de lo que es y lo que no es Evangelio, la forma en que hemos creído que muchas veces abrazando a alguien y diciéndole todo va a estar bien, no te preocupes, Dios te va a sacar de esta. Creemos que eso es predicar el Evangelio y eso no es predicar el Evangelio. El Evangelio es usar las palabras que Jesús nos dio a nosotros para compartirlas con otras personas, que esas personas lleguen a la fe en Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados, experimenten un nuevo nacimiento y que luego de esto podamos partir con el Señor porque nos hemos hecho parte de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es difícil predicar esto? No, no es difícil, pero no es cómodo. Y no va a ser cómodo confrontar a los hombres y decirle que las razones por las cuales está buscando o sigue las sendas del Evangelio son equivocadas o lo que se está diciendo es equivocado. Esto nos va a traer a nosotros conflictos. Esta semana tuve 1 o 2 conflictos acerca de predicar la verdad. Y se nos exige predicar la verdad. ¿Puedo yo predicar aquí una cosa verdad y en la oficina otra? No sería correcto. ¿Puedo predicar una verdad aquí y luego no predicarla en el grupo social, en el grupo de deporte, en otros espacios a la familia? No, la verdad tiene que ser predicada tanto en el lugar donde nos congregamos como en cualquier otro lugar al que nosotros vayamos.
porque somos la iglesia andante de Cristo Jesús. Quiero que leamos, por favor, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 19. Este tema que hoy comparto con ustedes le he llamado daño colateral. Y vamos a leer primeramente la escritura y vamos a revisar luego algunos datos. Dice la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, dice: a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y se nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. ¿Qué es una encomienda? Ayúdeme. Un encargo. Se nos ha encargado. Se nos ha instruido para que llevemos por obra el llevar el mensaje, la palabra de la reconciliación. Y esta palabra de reconciliación es para que el hijo se arregle de los problemas que tiene en casa con su madre. Esta palabra de reconciliación es para que los que están jugando fútbol no se den patadas y no le saquen tarjetas amarillas y que un partido se pueda jugar en paz. Algunos piensan que es esto. La palabra de reconciliación de la que habla el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba allí en Corinto, es el mensaje del evangelio para reconciliar a los hombres de su enemistad con Dios. Y sabe una cosa, pañitos de agua tibia no sirven para reconciliar a un enemigo tan grande. Si usted pelea con el capo de su sector, el capo de las drogas, el capo de los asesinos, el capo más capo que haya en su entorno, y usted quiera reconciliarse con él y tenga que llevarle algo o tenga que buscar la forma de acercarse a usted seguramente no le llevará una botella con agua. Usted no se presentará con esto. Mire, le doy un vaso con agua para que podamos hacer las paces. Muchos buscarían la forma de hacer un buen regalo en sus posibilidades, empacarlo lo más lindo posible y llevarlo. ¿Por qué? Porque tiene un problema de semejante tamaño. No así queremos nosotros reconciliarnos muchas veces con Dios con pañitos de agua tibia, sin arrepentimiento, sin fe, sino solamente con una somera o superficial atracción por las cosas de Dios, pero sin ningún tipo de compromiso que nos lleve a nosotros a cambiar nuestra vieja manera de vivir. Y perdóneme que usted es de los que está aquí, pero el hecho de que usted venga aquí no significa que usted sea salvo. De hecho, el hecho que usted predique el evangelio no lo hace salvo. Porque si usted no se arrepiente de sus pecados, aún predicando el evangelio, si usted insiste en vivir una vida llena de pecado, desagradando a Dios continuamente, sigue siendo enemigo de Dios. Y esto es lo que ha causado en medio de la comunidad creyente un daño colateral, así como se llama nuestro tema hoy. Ahí tenemos la imagen para los que están acá de daño colateral. Es una bomba a punto de estallar. Ahí está. Cuando tú lanzas una bomba en medio de tus enemigos, pero a esos enemigos tienen secuestrados, atrapados, aprisionados a la gente que tú amas, no solamente vas a matar a tus enemigos. Vas a arrasar con todo lo que ahí hay. Imagínese que usted tenga un problema como eso, tamaño problema, y que usted tome la brillante idea de acabar con sus enemigos mientras usted le lanza una granada a ellos donde está allí en tiempo de guerra.
Usted lo va a rescatar, pero usted quiere también acabar con los enemigos. Coge, lanza una granada allí donde están todos, incluyendo a los suyos. Esa sería una actitud o una actividad tonta. Por pretender acabar con enemigos, se termina acabando también con lo que se ama. Más o menos cuando aquel sembrador sembró y en medio del campo no solamente crecía el trigo, sino también la cizaña. Y alguien le dijo, Señor, está creciendo cizaña, vamos a arrancarla. Y le dijo, no, Señor, espera, deja que crezca, porque si voy a arrancar la cizaña ahora, la mala hierba, voy a arrancar juntamente con la mala hierba también el trigo. Así que esperemos y el día de la siega sacamos todo y hacemos una separación entre el trigo y la mala hierba. Y tomaremos lo que nos sirve y lo que no sirvió será echado al fuego para alimentar las hornillas. Y el daño colateral al que me estoy refiriendo es un daño que se ha causado incluso por muchos predicadores que tienen enfrente a su propia familia, a sus propios hijos, a sus padres, a la gente que ama. Pero por permanecer en la predicación de un falso evangelio, porque esa predicación les causa algo de placer, le da algo de estatus, le da una dignidad delante de otros que no quieren perder, siguen predicando mentiras aunque se les predique la verdad. Y muchos otros siguen predicando mentiras acerca de lo que se supone que para ellos es la verdad de Cristo, y no solamente le están haciendo un daño a las personas, sino que se están haciendo un daño a sí mismos, porque todos compareceremos delante del trono de Dios y tendremos que dar cuenta de cada palabra que ha salido de nuestra boca. Por eso, como predicadores del santo evangelio verdadero, puro, como está escrito, tenemos un gran compromiso. Voy a darle una definición de lo que es daño colateral. Es un daño no intencional o daño accidental que afecta a construcciones, equipos o personal, y que ocurre como resultado de acciones dirigidas contra blancos enemigos, como ser equipamiento o tropas, y este tipo de daño puede afectar a fuerzas amigas, neutrales o aún enemigas. Entonces muchos por hacerse ricos hoy pueden predicar un evangelio de mentira, pero si dentro de esa comunidad hay parte de su familia, ¿qué cree usted que va a creer esa parte de la familia? Tendría que hacer dos cultos, uno para engañar y uno para decir la verdad. Se llevan consigo a las personas que dicen amar. Pero ¿sabe qué ocurre? Como se aman más a sí mismos, porque no quieren perder un estatus, una posición o un ingreso económico, siguen predicando y el evangelio se le vuelve fuente de ganancia. Fuente de ganancia. Muchas congregaciones usted la verá muy llena. Pero así como llena de personas, también llena de mentiras y maldades por muchos que predican el evangelio. Ahora, entienda bien, no toda congregación que tiene mucha gente, no somos enemigos de las congregaciones multitudinarias. Pero como predicadores del evangelio de Cristo Jesús y testigos del poder de Dios, no por show y espectáculo, sino por conocimiento de la Escritura, tenemos que defender la sana doctrina que está allí, sin leudar, como está escrito. Así no nos convenga. Así no nos produzca dinero. Así no nos produzca multitudes. Y entiéndase bien que desde el principio las congregaciones se hacían en las casas y la mayoría de forma anónima, escondidos, discretamente. Pero hoy pareciera que valiera más una congregación que puede congregar cientos y miles de personas con los equipos de sonidos más sofisticados y en el que se puedan ver show de luces, espectáculos, bailes, todas las expresiones artísticas podidas incluir en ese evento para captar la multitud y poder luego entonces darle lo que ellos llaman evangelio.
te aseguro que muchos verán el show, lo disfrutarán y luego, aunque se predique la verdad del evangelio, darán la espalda a aquel evento. Te aseguro que aún en congregaciones pequeñas, donde personas van y no son tantos, de esos muy pocos, vamos a decirlo de esa manera, también habrá quienes darán la espalda al evangelio. Pero no depende de nosotros el congregar multitudes para llevar el evangelio. La Escritura dice que el crecimiento lo da Dios. Y sabe una cosa, el común denominador en estas grandes campañas es que muchos van como una experiencia, fueron, asistieron y se devolvieron muchos igual, o quizá peor, porque el mensaje ha causado un daño colateral. Muchas congregaciones hoy reducen el mensaje del evangelio a unas pocas declaraciones doctrinales sin un fundamento bíblico. Y declaran que es una decisión sumamente y meramente humana. El evangelio es predicado, hermanos. El verdadero evangelio es predicado. Y no solo acá en este lugar, no podemos defendernos, estamos en recuperación, pecadores en recuperación, y estamos tratando de agradar a Dios de la mejor manera que podamos y tratar de predicar la verdad escrita, pero eso no nos hace a nosotros infalibles. Y si nos comparamos con otras congregaciones de sana doctrina, verdaderamente, donde se predica el evangelio, tendremos algunas diferencias y encontraremos algunas virtudes en nosotros y desventajas también. Y una de las desventajas que se predica por doquier es considerar o predicar que la salvación o la conversión es una decisión meramente personal. Tu conversión no puede ser meramente personal. Y quiero darte ánimo a ti que luchas cuando fallas a Dios. Si a ti no te importa, es una cuestión completamente distinta. Pero si te mortificas cuando le fallas al Señor y estás luchando por no hacerlo, bien lo contó en su libro, lo que cada cristiano debe conocer, el pastor Adrian Rogers, que decía, hablaba de aquel muchacho que se acercó al mostrador de un tendero y se quedó viendo la manzana. Y aquel tendero reprendió al niño y le dijo, estás tratando de robarte mi manzana. Y el niño le dijo, todo lo contrario, estoy tratando de no hacerlo. No quiero robarla. Tengo la tentación. Y sabe una cosa, a esos que afirman, confirman, se confiesan delante de Dios, diciendo que necesitan de su providencia para poder mantenerse fieles a Él, a esos Dios escucha y les ayuda. Pero a aquel que es capaz de mostrar desinterés por la sagrada palabra, aquel que se aparta, aquel que no le interesa, que no le duele en lo absoluto, le aseguro que es una persona a la que Dios ni siquiera lo tomará en cuenta. Pero delante de él se escribe un memorial. Dios no va a pelear contigo si no te importa su palabra. No lo va a hacer. Pero luego veremos las consecuencias de esto. Pastor, ¿usted está diciendo que hay consecuencias en no creer en el Señor Jesucristo? La respuesta es sí. Pastor, ¿usted me está diciendo que si muestro desinterés por el Santo Evangelio, hay consecuencias negativas para mi vida? La respuesta es sí. Pastor, ¿usted me está diciendo que si no amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece, hay consecuencias para mi vida? La respuesta es sí. Y el resto de ejemplos semejantes seguirá siendo, la respuesta es sí. Sí. Sí es
Sí fue y sí será. Entonces, reducir el mensaje del evangelio a unas pocas declaraciones doctrinales y que enseñan que la conversión humana, por ejemplo, lo que le hablaba, es puramente humana, y declaran seguridad de su salvación a cualquiera que pronuncia lo que hemos conocido como la oración del pecador o la oración de fe. Reducir el evangelio a eso es dar la espalda al verdadero evangelio de Jesucristo, que llama al arrepentimiento, a la fe, a la conversión verdadera, a un cambio de vida y a un nuevo nacimiento. ¿Para qué murió Cristo si por una oración podríamos nosotros ya ser reconciliados con Dios? ¿Qué razón había para tanto derramamiento de sangre si podíamos simplificarlo todo con una oración? Pero el Señor dijo que estaba harto de sus oraciones, que estaba harto de su sacrificio y que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Eso lo declara el Evangelio. Y es una verdad con la que usted y yo debemos lidiar. Y sabe una cosa, el resultado de la reducción del evangelio es sencillamente comprar el pasaje a la perdición eterna. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ese daño colateral hoy llena los bolsillos de muchos, satisfaciendo las necesidades de algunos pocos, haciéndose no solamente millonarios e importantes en medio de la sociedad, sino que lo peor de todo esto es que ellos llevan a otros a disfrutar de unas dulces vacaciones eternas en el triste infierno. No podemos reducir la verdad del evangelio, ni resumirla en pocos pasos para poder alcanzar salvación. Ninguna estrategia humana aplicada en la historia ni en el futuro podrá supervisar o introducir a alguien para que pueda alcanzar la misericordia de Dios sin arrepentimiento y sin fe. Cualquier artimaña, cualquier artilugio, cualquier espectáculo, por muy hermoso que se vea, si esto sustituye al Evangelio Santo escrito en la palabra de Dios, le aseguro que esto tendrá consecuencias terribles para aquellos que siguen este tipo de doctrina. Mire lo que ocurre. El resultado de reducir el evangelio es esto: endurece el corazón de los no convertidos. Usted encontrará gente tremendamente endurecida. Pareciera que la palabra de Dios no causara ningún efecto en ellos, pero entonces se aferran a otros. No, la palabra no volverá vacía, la palabra no volverá vacía. No volverá la palabra vacía. Eso le va sirviendo ahí un poco le irá sirviendo, pero muchos corazones endurecidos pasan décadas sentados en tristes congregaciones en donde se predica cualquier otra cosa menos el verdadero evangelio. ¿Y sabe por qué esas personas pasan décadas? No podría decir centuria, quisiera exagerar un poco más. Pasan tantos años allí y no hay un verdadero cambio en las personas, porque no se les predica el evangelio. Mira, o se aburren aquí o se convierten. Y si no se aburren de este lugar, de venir a escuchar lo que dice la Escritura, entonces nuestra responsabilidad estará salvada. Porque usted puede venir aquí tantas veces como quiera, poner cara de piadoso, decir amén a todo lo que el pastor predica, pero si su vida no surte un cambio, ya no será nuestra culpa. No será nuestra culpa, porque usted tendrá que tomar una decisión. Sí, he dicho que no es una decisión meramente humana, pero requiere también
de que los pasos agigantados que Dios ha dado hacia ti tengan al menos una respuesta ante ese misericordioso llamado de fidelidad y bondad de Dios. Él se revela a sus hijos, y cuando sus hijos se rehúsan a aceptar la verdad revelada en las Escrituras, porque ocurre algo en la cabeza, y creo que a usted le habrá pasado alguna vez. Yo lo había leído, pero no lo había entendido así como hoy lo entiendo. ¿Ha pasado usted por esta situación? Yo lo había leído muchas veces, pero no lo comprendía. Hoy lo comprendo. Si tú tomas la decisión de ya no más y vivir una vida conforme a la palabra de Dios, pues tendrás tus consecuencias positivas, aunque sufras, aunque sigas luchando. Pero también es verdad que muchos han tomado la decisión de, aún viendo, no creer, de aún tocando y metiendo el dedo en la llaga, en el costado, no creer. ¿Has leído tú que incluso a nuestro Señor Jesucristo, mientras iba por el camino, le dijo a más de uno: mira, ven tú, sígueme? No, estoy ocupado, voy a enterrar a mi padre. El padre era un fisiculturista de 40 años, así como yo más o menos. Tremendo deportista. Hermanos amados, el Señor llamó a muchos, pero la Biblia que leo dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cómo me siento yo cuando predico el sano y santo evangelio? Que pudiera yo estar completamente seguro que lo que estoy afirmando es una verdad de la Escritura. Vamos a decir que algo humano hicimos, estudiamos profundamente, buscamos otros autores, leímos acerca del estudio profundo teológico, escatológico, y miramos y no sé qué, y encontramos una verdad allí. Y luego de predicar esa verdad a los que están oyendo el mensaje, algunos decidan dar la espalda e irse. ¿Cómo cree usted que se sentiría un hombre como yo? Seguramente triste, ¿verdad? Porque dediqué un tiempo de mi semana para ubicar un estudio y poder compartir la verdad del evangelio, pero los hermanos no me copian. No me copian, no me escuchan, no creen, no les importa. Y podría entrar incluso en depresión. Pero cuando leo que el Señor Jesús mismo se acercó a muchos y le dijo: sígueme, y le sacaron excusas, digo yo, si Él no se afligió de esa forma, ¿para qué entonces me aflijo yo? Si la iglesia no es mía, es del Señor. Entonces me recuerda la encomienda que hablábamos en 2 Corintios 5:19, donde dice: y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, pero nosotros no seremos responsables de que se reconcilie usted o no. Predicaba la palabra, habrán decisiones que tomar. Y la revelación vendrá por parte del Espíritu Santo de Dios a cada uno. No entendía ese círculo que parece el círculo vicioso que inicia y cierra otra vez, que dice: nadie irá al Padre sino por mí. Son palabras de Jesús. Pero cuando encontraba que decía: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, yo decía: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible? Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo Jesús, y nadie puede venir a Cristo Jesús si el Padre no lo atrae. Yo decía: entonces yo estoy perdiendo mi tiempo. No, mi labor es predicar el evangelio, pero hay algo que ocurre aquí, porque Dios es una unidad. El Padre los atrae a Cristo porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que haya salvación. Me costó un poco comprenderlo, no sé si usted hoy lo comprenda más fácil, después de medio año de incertidumbre quizá. No, pastor, pero si eso está claro, está clarito. Bueno, yo no lo tenía claro. Y tuve que llorar y pedirle a Dios: por favor, Señor. Ahora, no sé si usted ya lo comprendió. De pronto te dice: ay, pastor, eres medio tonto.
Porque usted lo dijo, ya yo lo entendí de una, eso lo entendí enseguida. Pues yo no. Porque para mí era una encrucijada en que nadie va al Padre sino por mí, decía Jesús. Y luego en un versículo aparte decía, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrajere. ¿A usted no le parece que hay algo como contradictorio en medio de este discurso? Pero es que sin Cristo no hay salvación. Nadie puede ir al Padre sin Cristo. Pero ¿cuál es el amor que mostró el Padre por el mundo? Que aunque el mundo fuera pecador, envió a su Hijo único para reconciliar al mundo consigo mismo. Ay, ya lo entendí, pastor. Yo lo entendí después de un tiempo de lucha. Pero no podía comprender. Mis ojos estaban como con escamas, como con escamas, como cuando el apóstol Pablo recibió esa conversión. No lo podía comprender. Ay, pastor, pero si eso está claro. Ay, pastor. Pero no lo entendía. Y hoy que lo entiendo, lo puedo predicar. Hoy que lo comprendo, lo puedo conocer. Y sé que si creo en mi Señor Jesucristo, podré ver al Padre. El resultado de la reducción del Evangelio produce un daño colateral, haciendo creyentes falsos por la predicación de un falso evangelio, por la repetición de una falsa oración que no es bíblica, porque se endurecen los corazones de los que hacen este tipo de afirmaciones. No son convertidos. Solo hicieron una oración un día que es insignificante para Dios. Te aseguro que vale más delante de Dios y aquella persona que también pasó al frente y le pusieron un micrófono públicamente, casi escarnecido, avergonzado, para que repita una oración que no le sale del alma, sino es una repetición de las repetideras, vanas palabrerías. Que esa oración tiene menos efecto que la oración que hace esa misma persona el día de su aflicción al pie de la cama y arrepentido por lo que ha hecho. Y dice, Señor, perdóname, ayúdame, sálvame. No se puede comparar. Y este reduccionismo del evangelio causa corazones endurecidos. Porque creyendo que es suficiente este tipo de ritualismo dentro de las congregaciones, ya fue suficiente para tener su vida salva y a los pies de Cristo Jesús. Pregunto, ¿usted ha visto a alguien que haga este tipo de oraciones? Que salga de ahí y que su vida a partir de ese día ya sea una vida santa. Dios hace como quiere. Es posible que usted pueda, no es que a mí me pasó así y a partir de ese día nunca más. Hermano, es una experiencia, pero no es nuestra instrucción por parte del Señor. Sin arrepentimiento y sin fe no hay salvación. Si nuestra fe no está basada en Cristo Jesús realmente y experimentamos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, no podremos alcanzar la salvación. ¿Qué más ocurre con esta reducción del evangelio? El daño colateral del que le he venido hablando. Pocos de esos autodenominados convertidos rara vez se integran a la congregación. Rara vez hacen parte de la iglesia. Y aquellos que lo hacen frecuentemente caen o tienen vidas marcadas por la carnalidad. Hermano, nuestra salvación no depende de una oración. Nuestra salvación depende de un sacrificio. Derramamiento de sangre. Miles de personas caminan hoy por las calles convencidos de que creyeron en un evangelio reduccionista. Caminan convencidos de que disfrutarán la vida eterna en compañía del Señor.
hermanos, serio es esto. Se sientan en las bancas de las congregaciones sin ser cambiados por el verdadero evangelio de Cristo. Y saben una cosa, no soportan la verdadera predicación del evangelio. No la soportan. Dios no puede ser así de cruel. Uy, pastor, usted está hablando de un Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Estoy hablando del que era, del que es y será. Por siempre, el que fue, el que es y el que será. El de ayer, el de hoy y el de siempre. Muchos convencidos de su salvación porque alguna vez levantaron la mano en una congregación, en una campaña evangelística y repitieron una oración. Yo pregunto, ¿cuántos de los que aquí estamos, aquí por lo menos los que estamos acá, los que están allá en casa, pues responderán? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez hicieron esa oración del pecador? Sean honestos, digan la verdad, ¿verdad? ¿Alguna vez? Mire la cantidad. Pregunto, ¿después de eso seguiste pecando? ¿Seguimos mintiendo? Al día siguiente ya usted se levantó siendo santo. El levantar la mano en una campaña de estas nos hace conocedores de la persona de Dios. No. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Conociste al Señor cuando levantaste la mano? No. Tienes que leer la Escritura, tienes que orar, tienes que buscar la revelación del Espíritu Santo de Dios para que no solo seas un preguntador en medio del culto, en medio de la congregación o en unas clases para satisfacer por allí algunas necesidades de información en tu vida, sino que cuando empezaste a saber las verdades de Dios te diste cuenta que el Dios que antes teníamos quizás era un Dios imaginario al que no conocíamos, y que ese Dios cruel de lo que hablan algunos, Dios no puede ser así de cruel. Bueno, el mismo que creó el infierno y lo creó para una cárcel para Satanás y sus demonios, ese mismo que lo creó nos puede llevar ahí, porque Él es el dueño de todo, absolutamente todo cuanto existe. ¿Quién dijo que el Dios de la Biblia es el dueño del infierno? Pues es el dueño del infierno también. Es el dueño del cielo, de la tierra y de todo el universo, el conocido y el no conocido. Y como diría Mark Zuckerberg, del metauniverso. Metaverso. Meta, muchos más. Universo, un verso, y metaverso son muchos versos. Se refiere a muchos otros, o sea, universos conjuntos o conjuntos de universos. Todo cuanto existe lo ha hecho Dios. ¿Cómo usted me va a decir que el Dios que yo adoro es el dueño del infierno? Pues sí lo es. Y no le pasa nada cuando entra, las llamas no le queman. Y no entra como reo. Entra como juez. No puede ser posible. Al Dios que tú sigues es el Dios diferente al que yo sigo. El Dios mío solamente es el Dios de paz y amor. Una vez mi esposa se reía porque yo dije, eso debe ser los marihuaneros de la época de los hippies. Dios no solo es paz y amor. La Biblia también dice que es fuego consumidor. Y un poco más allá, de Dios fiel, es soberano, omnipotente, perfecto, eterno. Entonces, no podemos, hermanos, simplificar el evangelio en 2, 3 pasos para ser salvos. No, es toda tu vida entregada a Cristo Jesús. No es tu corazón lo que Dios quiere. Es todo tu ser dispuesto para Él. Porque la Biblia dice el corazón es engañoso. Ahora, todo lo que hay en el corazón es malo, pues la mayoría de las cosas que tenemos en el corazón son malas.
Pero no todo lo que hay en el corazón, también allí coloca. Ahora, si no estamos hablando del músculo cardíaco, ¿no? Yo me toco acá el pecho como si fuera que quedara ahí. Prácticamente queda aquí, digo yo, no sé, es mi opinión. Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, eso tiene que ser coherente, ¿no? Entonces, mis hermanos queridos, ese sentido falso de seguridad crea una enorme barrera que muchas veces aísla a los individuos de escuchar el verdadero evangelio. Esto lo dijo el pastor Paul Washer en su libro La verdad del evangelio. En este sentido, lo repito una vez más, en este sentido falso de seguridad, este sentido falso de seguridad crea una enorme barrera que muchas veces aísla a los individuos de escuchar el verdadero evangelio. Es una realidad. Muchos, al escuchar un falso evangelio, les va a costar su propia vida y su alma para hacer la transición de pasar al evangelio de la verdad. Muchos no lo van a aceptar, hermanos. Muchos van a seguir creyendo que la oración de fe o la oración del pecador es la que nos lleva al cielo y no Cristo Jesús. No es que Cristo Jesús también, pero si no hace la oración del pecador, esa persona se va para el limbo o se va para el purgatorio, no sé dónde. Yo les contaba que mientras mi padre moría de cáncer, había una persona que cada vez que me la encontraba me decía, pastor, pero ya hizo la oración de fe. Yo, hermana, él hizo la oración de fe. Pero que a mí me dijeron que usted no cree en la oración de fe. La oración de fe que él hizo, la hizo todos los días. Arrodillado al borde de su cama y se arrepintió de sus pecados. Y creyó en el Señor de la gloria, el Salvador del mundo. Pero póngalo a repetir la oración de fe, que no puede, tiene cáncer en garganta. Haga algo porque se va a perder. ¿Qué puedo hacer yo por salvar un alma para que no vaya al infierno y que vaya al cielo? Dígame usted, ¿qué puedo hacer? Hay algo que puedo hacer. Predicar el santo evangelio como está escrito. Eso puedo hacer. La encomienda, recuerda, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Mientras mi padre moría, le predicaba el evangelio. Qué momento glorioso. Sublime. Profundo, pero también triste y doloroso. Al ver mi padre cómo se apagaba y le decía, todas las promesas que nos hizo nuestro Señor de salvación hoy se darán a la luz de tus ojos se cerrarán en esta tierra y tus ojos verán al Creador del todo el universo. Ve tranquilo ante la presencia de nuestro Dios y Él guardará en ti, nunca más llorarás ni tendrás tristeza. Él te recibirá. No tengas miedo, no temas. Ve en paz. Creíste en el Hijo de Dios y a mi padre le brotaban lágrimas de sus ojos y a mí también. No tuvimos necesidad de reafirmar muchas veces, como usted y yo lo hemos hecho, otra vez hacer la oración de fe, porque uno no sabe por si acaso. No. Le decía, ese Rey Redentor, aquel en el que creíste después de recibir el evangelio de salvación, Él mismo te recibirá, te ubicará, te ha preparado casa para que vivas de una vez y para siempre delante de la presencia de nuestro Dios. Mientras apretaba su mano y veía cómo palpitaba la vena que tenía por acá inflamada, allí me di cuenta cuando Él murió. Pero murió para vivir. Porque Él no hizo una oración de fe. Él tuvo una vida de fe para glorificar el nombre de nuestro Dios. No es una oración, hermano, la que nos lleva al cielo. Es Cristo mismo el que nos redime de nuestra maldad, de nuestro pecado y nos lleva
a la vida eterna. Este evangelio mal predicado deforma a la iglesia de un cuerpo espiritual de creyentes regenerados a una reunión de hombres y mujeres carnales que profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan. Hipócritas, decía el Señor, a aquellos que se basaban en el conocimiento de la ley, en el conocimiento de las Escrituras, pero su corazón estaba alejado de ellos. Su mente vivía pensando en otras cosas y su vida no estaba rendida a los pies del Salvador. Lo tuvieron enfrente y nunca lo reconocieron. Hermanos, necesitamos parar con esta falsedad. Mensajes emocionales que llevan a muchos a perderse más de lo que estaban. No solamente a seguir viviendo con los problemas que tienen en esta tierra, sino que cuando mueran van a conocer la realidad de los problemas reales que existe en todo el universo conocido y desconocido. La pena de vivir alejado eternamente de Dios porque no se le predicó el santo evangelio. Con la predicación del evangelio escritural, el evangelio verdadero, los hombres vienen a las congregaciones sin esperar ser entretenidos. No vienen expectantes de un show. No vienen para hacer otra cosa, sino vienen a poner su mente, su corazón, su vida en disponibilidad para que el creador de este mundo y de todos los mundos conocidos y desconocidos pueda hacer con cada uno de ellos lo que quiere y seamos instruidos una y otra vez por su maravillosa palabra. Las motivaciones no serán otras del predicador, sino que sus almas sean conocidas por Dios y que puedan disfrutar de la plenitud de la presencia de Cristo Jesús. Y no será su intención el hurgar sus bolsillos para sacar dinero y provecho en esta tierra, mientras conducen a otros ciegos al hoyo juntamente con ellos. Ellos se vuelven ricos aquí. No así el predicador de la palabra, que sabe, que entiende su llamado y que el único interés que debe haber en su vida es esa encomienda que se le ha hecho de poder nosotros llevar la palabra de reconciliación que estaba allí escrita en esa vieja Biblia que muchos olvidaron. El mensaje del Santo Evangelio, la reconciliación de los que antes éramos enemigos de Dios y por Él nos constituyó no solo amigos de Dios, sino hijos de Dios, coherederos de las riquezas de Cristo Jesús conjuntamente. Esto es evangelio, hermano. Evangelio no es yo declaro, profetizo, te hago a partir de hoy príncipe de que nada, no. El evangelio de Jesucristo premia a aquellos que luchan legítimamente, como Él lo consignó en su palabra. Quiero que te coloques en pie, por favor. Aquellos a los que se les predica el santo evangelio vienen porque tienen un profundo anhelo de conocer a Dios. No de un título, no de un puesto. No me diga, pastor, dígame otra cosa más superior. Si no quiere, no me diga, pastor. Ni me quita ni me pone. Pero si usted cree en el Dios de la Escritura, bástame decirme, hermano. Mi esposa no tiene un título en este lugar. Es mi esposa, es mi hermana. No me interesa que
que usted me ponga un título. Pero si usted me llama hermano, porque cree en el Dios de la Escritura, eso debería llenar mi corazón y el suyo de gozo y de alegría, porque creemos en ese Dios verdadero. Que viva el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Que viva su palabra. No solo que viva, que vive su palabra, que vive la reconciliación, que todo aquel que cree en Él no morirá para siempre, porque un día el Señor nos levantará y estaremos delante del trono de la gracia. Cuando la iglesia proclama un evangelio inferior, se llena de hombres carnales que muestran poco interés por las cosas de Dios y se convierten en una carga para la iglesia. Pero los que creen realmente no dicen vayan, dicen vamos, y predican el santo evangelio. A través de ellos alcanzamos a otros que no conocen al Señor. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.